Muchas gracias, doctor Rafael Martínez. Vamos a hablar ahora de terapia génica. Y para ello contamos con el proyecto que se nos presentó titulado Potencial terapéutico de las células madre mesenquimales modificadas para secretar la proteína antiinflamatoria SST2 en un modelo. La beca fue concedida a Josep María Arán Perramón del Instituto de Investigación Biomédica de Belviche. Buenos días. Buenos días. Bueno, buenos días. En primer lugar, como ha dicho mi compañero, pues agradecer a la Federación Española de Fibrosis Quística pues la oportunidad que nos dan de seguir haciendo un trabajo. En nuestro caso es un trabajo de investigación básica translacional, y os voy a explicar un poquito los resultados de este proyecto que hemos estado llevando a cabo en el IBEL, y estoy en el Departamento de Biología Molecular y de Genética Molecular del Instituto de Investigación Biomédica de Belviche, y voy a intentar huir un poco de los términos técnicos. Ya sé que es difícil en mi caso porque es una charla un poco más técnica, pero intentaré pues hacerlo lo más plano posible, y ruego que al final, pues si tenéis alguna duda me preguntéis. Nosotros en nuestro laboratorio, una de las áreas que hemos estado estudiando ya desde bastantes años es estudiar las bases moleculares de los procesos inmunoinflamatorios. ¿Qué tiene que ver esto con el pulmón? Pues realmente el pulmón es un órgano muy complejo, es un órgano que está expuesto al exterior, y es un órgano donde el proceso inmunoinflamatorio es un rasgo común cuando este pulmón se vuelve enfermo. Hay una multitud de patologías pulmonares, la EPOC, la LPA, el asma y obviamente la fibrosis quística, que están relacionados, es muy importante los procesos inmunoinflamatorios para la progresión de estas enfermedades. Todas estas enfermedades tienen un alto componente inmunoinflamatorio. Vamos a la fibrosis quística. Como ya ha dicho el doctor Cobos, no me voy a entretener mucho aquí. Tenemos, que ya se ha descubierto, ya se sabe, el gen CFTR, que es el gen cuyas mutaciones producen una anomalía en la proteína, en el canal iónico, en el canal de cloruros, que está en las membranas de los epitelios de los pulmones, de las células pulmonares. Y esto, junto con genes modificadores, que también tienen su influencia, y el entorno exterior, producen esta anomalía, hace o facilita una serie de infecciones bacterianas, una de las más importantes por pseudomonas, por ejemplo, y esto desencadena toda lo que es la patología de fibrosis quística. Esta infección está acompañada de una inflamación, y este ciclo de infección-inflamación progresiva va dañando cada vez más a lo que es el epitelio respiratorio. Como he dicho aquí, lo que es el proceso inflamatorio es muy importante. Tenemos una disfunción del gen, eso pasa a la proteína, estas proteínas anómalas o no se producen o funcionan mal, por lo tanto el transporte iónico se ve alterado, no hay transporte de cloruro, por lo tanto también hay una disfunción del transporte de sodio. Aquí tenemos que también, como consecuencia de esto, tenemos los conductos obstruidos. ¿Por qué? Porque al fallar este equilibrio iónico, lo que se produce es una disminución de agua en la superficie del epitelio, esto lo ha comentado muy bien el doctor Cobos, y lo que se produce aquí es un moco denso y viscoso que facilita la infección con los patógenos, con las bacterias, que cada vez más van degradando al epitelio respiratorio. Se producen estos ciclos de infección e inflamación que dan lugar a una degradación cada vez más profunda de lo que es los pulmones, las vías respiratorias. Tenemos una serie de tratamientos sintomáticos también, esto ya lo ha comentado y lo ha ampliado muy bien el doctor Cobos: fisioterapia, broncodilatadores, mucolíticos, antibióticos, vacunas, antiinflamatorios, farmacológicos. Todo esto, la verdad es que durante todos estos años lo que ha facilitado es aumentar la esperanza de vida de los pacientes de fibrosis quística y aumentar su calidad de vida. Son muy importantes todos estos fármacos, pero también
tienen sus limitaciones. No, de momento no pueden curar la enfermedad, no se puede ir más allá. Tienen sus limitaciones. Hay también, como ha dicho el doctor Cobos, una serie de tratamientos causales de la enfermedad, que ahora son muy prometedores. Algunos están aún en fases muy tempranas, otros están en fases un pelín más avanzadas, pero estos tratamientos que se están intentando llevar a cabo, estas estrategias terapéuticas, están aún en un proceso de desarrollo. Está la farmacoterapia dirigida a la proteína CFTR, la terapia génica, que es una de las más prometedoras, pero aún es muy ineficiente. No alcanza el número de células que sería adecuado para poder corregir el defecto a nivel genético. Está la terapia celular, de la que os voy a hablar ahora, en este proyecto, y el trasplante de pulmón, obviamente, que está en marcha, que funciona, que yo lo consideraría como una combinación de terapia celular y terapia génica. Cuando trasplantas un pulmón, obviamente trasplantas células de un organismo, de una persona sana, y transportas sus genes asociados a estas células. Por tanto, es una terapia combinada que está dando sus frutos, pero es un tratamiento, ya lo sabéis, muy agresivo. Entonces, es tan agresivo que pues, es obvio que se necesitan estrategias terapéuticas alternativas para intentar solventar esta agresividad. Tampoco está indicado para todos los pacientes. Y aquí tenemos una radiografía a la mitad de lo que pasa a nivel celular, a nivel microscópico, ya a nivel celular y a nivel molecular. Esto es un alvéolo sano, el componente más pequeño de lo que es la estructura del pulmón. Tenemos aquí pues, unos capilares con unos eritrocitos, que son las células que se encargan de hacer el intercambio de gases, de transportar el oxígeno y el anhídrido carbónico a los tejidos y viceversa. Tenemos las células epiteliales, que son esta línea, hay diferentes tipos de células epiteliales, que son las que se encargan del transporte de los iones cloruro y sodio entre los tejidos. Tenemos células inmunes, que están un poco al tanto de las posibles infecciones, de las precisas agresiones que pueda padecer este epitelio pulmonar. Y cuando existe un proceso inflamatorio muy agudo, pasa esto. Aquí esto es un desastre. Aquí las células, ya veis que están apoptóticas, se están muriendo, toda esta línea que había de células aquí están... perdonad. Está aquí. Hay toda una serie de células inflamatorias esto es cada vez que toco esto no... aquí. Lo que es el endotelio se permeabiliza y las células inmunes, las células proinflamatorias, atraviesan este epitelio, se van a estos alvéolos, empiezan a secretar toda una serie de compuestos de proteínas que lo que hacen es agravar la enfermedad. Intentan luchar contra la enfermedad, pero lo que hacen es agravar su estado. Todo esto, que es un desastre, entonces lo que tenemos que intentar es ver qué podemos hacer para solventar en las fases más agudas este problema que acaba pues, con la vida de los pacientes. Cuando está ya a nivel, tenemos también edema, se rellena los alvéolos, por eso se impide también la respiración de líquido. Y todo este conjunto de cosas que están sucediendo a nivel celular y molecular son los que estamos intentando resolver. Entonces, a nosotros una de las estrategias, porque también hace unos años que estamos trabajando en ello, que se nos ocurrió que podía tener cierto interés terapéutico, es realizar terapia celular. Terapia celular, ¿con qué células? Pues con unas células que se llaman células madre mesenquimales. Estas células que veis aquí, están aquí planas, en la banda derecha, hay una serie de células que crecen muy bien, que se adhieren al plástico, se pueden aislar con facilidad y este es el tipo de células que hemos utilizado en este estudio y que tiene una serie de propiedades beneficiosas. Se aislaron por primera vez en la médula ósea de personas y también de diferentes modelos animales y tienen características muy importantes como la multipotencia, son
son capaces de diferenciarse a diferentes tipos celulares, tienen capacidad, y también esto es muy importante, para migrar al tejido lesionado, esto lo vamos a demostrar después, y pueden utilizarse también, esto también es importante, como vectores celulares para llevar sustancias beneficiosas, antiinflamatorias, etcétera, reparadoras a donde vayan ellas, a su destino, y pueden secretar estas sustancias. Y otra de las características muy importantes que tienen estas células, que esto se ha visto estos últimos años, es que tienen un bajo perfil inmunogénico. Esto quiere decir que no producen rechazo o producen un rechazo de baja intensidad, y tienen unas características inmunomoduladoras. Esto quiere decir que son capaces de evitar que la reacción, los procesos inmunoinflamatorios se desmadren. Con estas células ya se han aprobado pues, un montón. Aquí seguramente ya hay más de cuando hice la diapositiva. Son 275 ensayos clínicos con células MADRM5D para una multitud de patologías. O sea, son células que ya se están probando en la clínica. Su potencial. Una de las cosas más importantes que hacen las células MADRM5D son las del medio, y veis que secretan, tanto contacto a nivel celular como ellas mismas secretan, o sea, producen, liberan en el medio toda una serie de sustancias antiinflamatorias e inmunoreguladoras, y aquí hay una lista que no está ni mucho menos finalizada, lo que llamamos nosotros TGF-beta, PGE2, todas estas sustancias son proteínas antiinflamatorias e inmunoreguladoras, muy importantes, y también factores reparadores del epitelio. Estas características nos llevaron nosotros a avanzar en este proyecto. Pero claro, estas células tampoco lo tienen todo. O sea, la pregunta nuestra es, ¿podemos ayudar a hacer estas células su acción incluso para que sean más potentes a nivel reparador? Pues nosotros aquí en este proyecto creo que demostramos que sí se puede. Entonces nos fijamos en una de estas proteínas, una proteína que en principio sería proinflamatoria, que es esta interleuquina, la IL-33, es una proteína que es, como he dicho, proinflamatoria, o sea que en principio sería mala en el sentido de que se secreta en las células epiteliales y endoteliales. Cuando estas células tienen una agresión, o sea, las infecta una bacteria o un virus, estas células se acaban muriendo, y algunas de ellas, bueno, las que se están muriendo, liberan al medio esta proteína que es proinflamatoria. Esta proteína se llama alarmina. Como lo que establece es como una alarma. Lo que hace es liberar esta proteína al medio, y estas proteínas interaccionan, o sea, van al encuentro de estas otras células inmunes, de las células dendríticas, de eosinófilos, linfocitos, mastocitos. Estas todas son células inmunes que lo que hacen es agravar la inflamación, el moco, la hiperrespuesta bronquial, etcétera, etcétera. Lo que hacen es agravar este proceso. Entonces, ¿cómo podríamos contrarrestar y utilizar el efecto de las células beneficioso de las células madre mesenquimales y además mejorarlo incidiendo sobre el bloqueo de esta proteína proinflamatoria? Pues muy brevemente os voy a intentar explicar el mecanismo. O sea, tenemos la célula endotelial y epitelial, que tiene estos puntitos amarillos, que son esta proteína de nivel endógeno. Cuando esta proteína la ataca una bacteria, por ejemplo, lo que hace es destruir esta célula, veis que se destruye, y la IL-33 sale al exterior. Esta IL-33, que ahora está en el exterior, contacta con una célula inmune, que he marcado aquí como TH2. Lo que hace es, esta bolita, se va a su receptor. Este receptor, que es, obviamente, las proteínas funcionan. Una proteína que se llama un ligando, interacciona con el receptor, otra proteína, y se desencadena toda una respuesta proinflamatoria en la célula con las células con las que interacciona. Entonces, al interaccionar esta proteína con el receptor, lo que desencadena es toda una serie dentro de la célula intracelular, es toda una serie de cascadas en las cuales hace que esta célula inflamatoria libere toda una serie de proteínas proinflamatorias que agravan la enfermedad. Entonces,
veis aquí al lado que nuestra idea fue de diseñar un receptor, engañarle, un receptor más cortito, ves que no está anclado a membrana, que se llama SST2, S pequeña SST2, que lo que hace, cuando nosotros cuando está en el medio, lo que hace es interaccionar con la IL-33 y evitar que la IL-33, que esta proteína proinflamatoria, interaccione con su receptor, por lo cual bajamos la inflamación y evitamos la actuación de las células inmunes. Por lo tanto, el objetivo que nos planteamos de trabajo era pues eso, intentar incrementar el potencial terapéutico intrínseco de estas células madre mesenquimales, modificándolas genéticamente para producir y expulsar al medio esta proteína que habéis visto, la proteína SST2, en un modelo murino, esto lo hicimos, de lesión pulmonar aguda. Bueno, en cuanto a estas células, se pueden, como he dicho antes, extraer de diferentes tipos celulares. Es relativamente fácil, con una liposucción. Nosotros utilizamos células humanas derivadas de tejido adiposo, lo cual quiere decir que nosotros, mediante una simple liposucción, podemos aislar estas células, hacerlas crecer en el laboratorio y utilizarlas, modificarlas genéticamente y utilizarlas en ensayos terapéuticos. Esto es un ejemplo de lo que cuando se caracterizan estas células son capaces in vitro. Lo que hacemos es caracterizarlas bien, ver que realmente son células madre mesenquimales, son capaces de diferenciarse a adipocitos, a un tipo de celular diferente, a osteocitos, otro tipo de celular diferente. Tienen esta propiedad de poderse diferenciar a tipos celulares diferentes. Y además tenemos unos marcadores en las membranas de estas células en las cuales las podemos diferenciar muy bien e identificarlas para su posterior modificación. Por otro lado, para modificarlas genéticamente, para introducirles material genético de manera que puedan expresar y puedan secretar estas proteínas antiinflamatorias, lo que tenemos son lo que se llaman vectores de expresión. Y veis aquí, estas redonditas llevan dentro información genética. En el lado izquierdo es un vector control, que lo que hace es tiene información de una proteína que vuelve a las células verdes. Esto es un control que nosotros utilizamos. Y en el lado derecho, estas mismas células son capaces de volver las células verdes, pero además de secretar en el medio, de producir y liberar en el medio esta proteína antiinflamatoria, SST2. Bueno, estos ya son resultados. Veis las células que sí que somos capaces de modificarlas genéticamente porque están verdes mediante ingeniería genética. Veis en la columna de la derecha, esto es un Western blot, un análisis que tenemos nosotros para ver, por ejemplo, arriba en el primer renglón, veis una banda que esto significa que además somos capaces de producir esta proteína antiinflamatoria, la podemos detectar mediante anticuerpos. Y abajo tenemos una gráfica donde realmente vemos que estas proteínas, mediante también otras técnicas, son capaces, podemos cuantificar la cantidad de proteína antiinflamatoria que se secreta en el medio, que se produce en el medio. Y por último, el modelo animal. Sabemos, esto ya se sabe también, que ningún modelo reproduce exactamente toda la sintomatología asociada a la lesión pulmonar humana, pero hay aproximaciones bastante fiables y en esto pues los científicos pues tenemos varios modelos a elegir y nosotros elegimos un modelo que está ya muy estandarizado y que funciona muy bien. Es la utilización de ratones y en los cuales se les produce una lesión mediante LPS. LPS es una endotoxina que está en la pared de las bacterias. Es una toxina que produce la lesión aguda en estos animales y se asemejaría a una infección bacteriana. Entonces este es el modelo murino que hemos utilizado. Una cosa muy importante es que nos planteamos al principio y tuvimos que ver qué pasaba, es que cuando nosotros inyectamos estas células de manera intravenosa, damos una sola inyección intravenosa, por ejemplo, de 1 millón de células, se da una inyección en la cola, mediante en la vena de la cola de estos animales. Estas células, ¿dónde van a parar? Entonces, ya había algún estudio preliminar al respecto, pero nosotros, mediante técnicas con este aparato sofisticado de aquí, como que son técnicas de imagen, vemos que y abajo tenéis unas imágenes in vivo de ratones tratados, inyectados con células madre mesenquimales. Vemos que al aumentar el número de células madre inyectadas, veis
estas manchas que son azules, amarillas, rojas, que cada vez se van haciendo más mayores. Y no solo esto, sino que además estas células tienen una facilidad para ir a pulmón. Esto lo que está indicando aquí es que estas células, al inyectarlas de manera intravenosa, van al pulmón, que es el órgano afectado, al órgano que nos interesa que vayan, no a otro sitio, sino a pulmón. Y esto ya es un análisis ya un poco más detallado, con varios ratones. Aquí lo que quiero que os fijéis es en que obviamente estas células van al pulmón, como he dicho antes. Estas manchas están localizadas en los pulmones de los animales. Esto es en imágenes in vivo, una vez se ha inyectado a diferentes tiempos, arriba 0,5 horas y abajo 48 horas. Y los animales que no han sido que no tienen lesión pulmonar, que están marcados como PBS, HASC y que han sido inyectados con estas células madre mesenquimales, veis que hay un señal, pero este señal es menor que en la línea de más abajo, LPS-HC. Estos animales han sido tratados con la endotoxina, o sea, es como si hubieran sido infectados con bacterias. Veis que el número de células, el rojo es número de células mayor y lo azul es número de células menor. Esto estadísticamente hemos visto que es así. Se retienen más las células donde los pulmones están más dañados. Si no hay daño, las células van, pero al cabo de un tiempo desaparecen. Pero si hay daño pulmonar, las células se retienen y además hemos visto que estas células se activan y secretan toda una serie de factores reparadores y antiinflamatorios. Este es el diseño que utilizamos. Nosotros inhalamos a estos ratones o PBS, que es suero salino, o sea que no hace ningún efecto, o el LPS, que es este análogo de infección bacteriana, a tiempo cero, y cuando ya la lesión pulmonar está establecida, a las 6 horas inyectamos a los animales o PBS, también suero salino, sin ningún efecto, células madre mesenquimales solas o células madre modificadas genéticamente que sobreexpresa, que secreta esta proteína que os he dicho antiinflamatoria SST2. Y hacemos toda una serie de análisis mirando un poco qué les pasa a estos animales a las 48 horas de haberles producido el daño y a las 48 menos 6, 42 a las 42 horas de inyectarles estas células. Y para ello contamos número de células totales neutrófilos, que son proteínas proinflamatorias, en el lavado broncoalveolar de estos animales, las citoquinas proinflamatorias, y por último la histopatología de estos animales, de los pulmones de estos animales. En primer lugar, aquí lo que hicimos estos son cortes histológicos de tejido pulmonar. Veis esta tensión marrón quiere decir que estas células madre mesenquimales están en los pulmones, allá donde se las necesita, y están secretando la proteína SST2. Esto marrón quiere decir tinción de esta proteína, están localizadas en las diferentes estructuras alveolares. Aquí voy a trataros de explicar esto bien. Células totales y neutrófilos es un índice de lo que es el índice de lo que es inflamación. Más cantidad es más inflamación, más cantidad de neutrófilos, más cantidad de células, más inflamación, y menos es menos inflamación. Y la proteína es una medida del edema, de la cantidad de encharcamiento y de agua que tienen estos pulmones. Veis que en los tres primeros grupos prácticamente los valores son nulos. Aquí los animales no han sido tratados con LPS, con este análogo de infección, por lo tanto no tienen estos valores, los tienen prácticamente nulos. Pero cuando las células cuando los animales se tratan con LPS, este análogo de bacterias, y no se les hace ningún otro tratamiento adicional, veis que el número, cada puntito de aquí, cada puntito es un animal, es el análisis corresponde a un animal, y la raya, la línea horizontal es la media de estos valores. Entonces veis que tienen unos valores muy altos cuando los animales solamente se les induce el daño pero no se tratan. Si se tratan con células madres solas, veis que hay una disminución tanto de células totales como de neutrófilos como de proteína, y si además estas células están expulsando en el medio esta proteína inflamatoria muy importante
en inflamación pulmonar, veis que disminuyen más estos valores, tanto de células totales, neutrófilos y proteína. Quiere decir que la mejora es sustancial en estos animales que han sido inyectados con células madre mesenquimales que además expresan esta proteína antiinflamatoria. Esto es lo mismo con células muy importantes inflamatorias, citoquinas proinflamatorias y el E6-CN-alfa y MIP2, otro tipo. Veis que en todos los casos las células que han sido tratadas, que son los circulitos naranja, las células que han sido tratadas con células madre, los animales tratados con células madre que además expresan esta proteína antiinflamatoria, tienen unos valores mucho más bajos de estas proteínas proinflamatorias. Y finalmente la histología. Aquí podéis, aunque no seáis expertos, podéis realmente apreciar. Arriba de todo, PBS y PBS son los animales que no han sido lesionados y tampoco han sido tratados, o sea que sería a dos momentos diferentes la estructura de un tejido pulmonar normal. Abajo, LPS, PBS son los animales que han sido tratados, han sido expuestos, tienen daño pulmonar agudo. Veis que hay toda esta estructura desaparece, hay toda una serie de puntitos que quiere decir un infiltrado de células proinflamatorias, de neutrófilos, que está por todo lo que es el tejido pulmonar. Cuando las células de estos animales lesionados, los animales lesionados se tratan con células madre mesenquimales, estos mejora un poquito, pero cuando se tratan con células madre modificadas genéticamente para sobreexpresar esta proteína inflamatoria, que es las dos cuadros de más abajo, veis que la estructura mejora mucho más y se acerca ya a lo que serían animales sanos. Esto es una cuantificación de lo mismo. Y simplemente como conclusión lo que quería destacar es que tenemos unas células madre mesenquimales, yo creo que tienen un potencial antiinflamatorio y regenerador bastante prometedor. Se pueden modificar genéticamente, nosotros lo hemos hecho con proteína, o sea, incidiendo sobre la acción de proteínas proinflamatorias, de manera que podemos parar su acción. Y esto ya veis que al menos en modelo animal tiene una incidencia positiva sobre la salud de estos ratones que han sido lesionados, que han tenido una lesión pulmonar aguda. Gracias por vuestra atención y gracias por su dedicación a la gente de mi grupo y también la colaboración que tenemos con la gente del Departamento de Neumología del Hospital de Vallebrón y por el apoyo de estas agencias, tanto del Instituto Sur Tercero, principalmente, y agencias sociales, como obviamente de la beca Pablo Motos, de la Federación Española de Fibrosis Quística, también de la Fundación Sira Carrasco, de la Asociación Catalana de Fibrosis Quística, y al contrario de lo que piensa, al menos en un punto, el doctor Cobos, yo sí que pienso que realmente la investigación básica que está realizando, aplicada, es importante a la que la sigáis financiando o sigáis estando interesados en ellos, porque no es lo mismo que nosotros saquemos resultados a nivel nacional. Nosotros somos buen grupo, hay muchos grupos también que se dedican a esto, que publicamos en revistas científicas americanas de alto impacto, o sea, realizamos una investigación de calidad, yo creo, bastante óptima, y obviamente con un presupuesto bastante menor que lo que tienen las agencias, los investigadores americanos. Gracias a todos por vuestra atención